Botrixhumo presenta Carta al señor juez. Señor juez, me dirijo a usted con la certeza de que estas serán mis últimas palabras. En el oscuro laberinto de mi mente, he encontrado la necesidad de relatar los eventos que me han llevado a este punto, con la esperanza de que mi historia, aunque trágica, sirva como un aviso para aquellos que, como yo, se encuentran en la encrucijada del deseo y la desesperación. Recuerdo la vida que llevaba antes de aceptar aquella oferta. Era un vendedor común, un hombre que, día tras día, luchaba por salir a flote en un mar de deudas y preocupaciones. Mis noches se llenaban de insomnio y angustia, y cada vez que miraba mi saldo bancario, un nudo en mi estómago me recordaba la futilidad de mi esfuerzo. La desesperación se había convertido en mi única compañera, hasta que aquel extraño apareció en mi vida. En un café sombrío, donde las luces titilaban débilmente, un desconocido se acercó a mí con una propuesta que me hizo tambalear. Su mirada intensa y su voz suave prometían un cambio radical, pero había algo inquietante en su aura. Aún así, el deseo de escapar de mi realidad me llevó a aceptar, sin comprender el abismo al que me estaba lanzando. Desde aquel día, la sombra de la culpa comenzó a extenderse sobre mí, envolviéndome en un manto oscuro que parecía tener vida propia. La atmósfera a mi alrededor se tornó pesada y opresiva, como si el aire estuviera impregnado de un sufrimiento palpable. Las tragedias se sucedieron con una rapidez aterradora, como un torrente imparable de desgracias que arrastraban todo a su paso. Primero, un amigo cercano, un compañero de trabajo que siempre había estado a mi lado, murió en un accidente de coche. La noticia me golpeó como un martillo, desgarrando cualquier atisbo de paz que pudiera haber albergado. La forma en que me lo dijeron, con voz temblorosa y miradas de piedad, resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Aunque no podía relacionar su muerte directamente con mi decisión, la culpa se aferraba a mí como un parásito voraz, devorando mis pensamientos y mis noches de insomnio. Recordaba cada conversación, cada risa compartida, cada momento de complicidad que ahora se desvanecía en el aire como el humo de un cigarrillo. La agonía de preguntarme si había hecho algo para merecer su trágico destino se convirtió en un grillete que me arrastraba hacia las profundidades de la desesperación. Luego, el anciano vecino, un hombre amable con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises, cayó de su escalera y se fracturó el cráneo. La noticia se filtró en el vecindario como un veneno, y la escena del accidente se repetía en mi mente como una pesadilla interminable. Podía ver su rostro, siempre bondadoso, ahora distorsionado en un último grito silencioso de ayuda. La culpa se transformó en un monstruo que me devoraba lentamente, devorando mis entrañas con cada recuerdo de sus palabras de aliento. Cada vez que escuchaba a los paramédicos llegar, mi corazón se detenía por un instante, sumido en la ansiedad. Temía que la muerte viniera a buscarme también, y cada sirena resonante se convertía en un lamento que me advertía de mi propio destino. Poco después, la tragedia golpeó de nuevo. La mujer que solía atenderme en la tienda de la esquina fue encontrada muerta en su hogar. La noticia corrió como un fuego voraz por el vecindario, consumiendo todo a su paso. La imagen de su rostro, marcado por la amabilidad, se desvanecía en mi mente, sustituida por la inquietante idea de que había caído víctima de un destino cruel. Aunque nadie podía probar que mi decisión había tenido algo que ver con ello, sabía que cada muerte era un ladrillo más en la carga que llevaba sobre mis hombros, una losa que me aplastaba lentamente. Las noches se convirtieron en un tormento, donde las sombras de sus rostros me miraban, acusadoras, emergiendo de la oscuridad con ojos vacíos que reflejaban mi culpa. En mi mente, cada muerte era un susurro siniestro, una advertencia de que mi tiempo se estaba acabando. Las paredes de mi hogar parecían cerrarse, y cada rincón oscuro se convertía en un refugio para mis temores. Las noches se transformaban en un desfile de visiones aterradoras. Me despertaba sudando,
con el corazón acelerado, sintiendo que las almas de aquellos que habían partido me seguían, clamando por justicia. En mis sueños, sus rostros aparecían, distorsionados y llenos de dolor. Sus ojos me miraban con una mezcla de tristeza y furia, como si me culparan por no haber hecho nada para evitar sus trágicos destinos. El eco de sus risas y palabras se transformó en lamentos, y la culpa me arrastraba cada vez más hacia la locura. Mi mente se convirtió en un laberinto oscuro, donde las sombras danzaban y se burlaban de mí. La culpa se convirtió en mi única compañía, un compañero constante que me recordaba cada día el precio que había pagado por mis decisiones. La soledad se hacía insoportable, y me preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz en medio de este torbellino de dolor y arrepentimiento. La noche caía como un manto pesado, y los ruidos del vecindario se convertían en ecos lejanos. Pero en mi interior, un grito desgarrador resonaba, un clamor desesperado por redención que nunca llegaría. La oscuridad parecía alimentarse de mi angustia, y cada instante se convertía en un recordatorio cruel de que había abierto una puerta a un horror que nunca podría cerrar. Mis amigos comenzaron a alejarse, como si un halo de muerte me rodeara. Cualquier sonrisa o gesto amable se transformaba en un recordatorio de la oscuridad que había dejado entrar en mi vida. La atmósfera en mi hogar se volvió opresiva. Mi pareja, quien solía ser mi refugio, comenzó a mirarme con recelo. Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo sonreía, pero en mi interior sentía que cada palabra era un hilo que se desgastaba, llevándome más cerca de la verdad que intentaba ocultar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los rostros de aquellos que habían fallecido se presentaban ante mí en un desfile macabro. El amigo, el anciano, la mujer de la tienda, cada uno aparecía con sus miradas tristes y acusadoras. La culpa era un peso insoportable, una carga que me aplastaba, y cada vez que me quedaba solo, me hundía más en un mar de desesperación. Me encontraba en un ciclo de tormento, sumido en la locura, sintiendo que la oscuridad se cerraba sobre mí como una trampa mortal. La presencia del extraño se convirtió en un espectro en mi vida. Sus palabras, que antes resonaban con promesas de prosperidad, ahora se transformaron en susurros siniestros que se burlaban de mí. La culpa y el miedo habían tejido una red invisible, atrapándome en un juego que no podía controlar. Cada decisión que tomaba parecía empujarme más lejos de la salvación y más cerca de la condenación. Al mirar hacia atrás, puedo ver claramente el camino que elegí. Me he convertido en un prisionero de mis propias elecciones, un hombre consumido por la avaricia y la desesperación. La vida que una vez deseé ardió en llamas, y ahora me encuentro atrapado en un laberinto de culpa y horror, sin salida. Señor juez, cuando usted lea esta carta, yo ya no estaré en este mundo. Estas son mis últimas palabras. Espero que mi historia sirva como un recordatorio de los peligros que acechan a aquellos que buscan respuestas en lugares oscuros. La ambición puede llevar a un hombre a la ruina, y el precio de cada decisión puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Con resignación, un alma perdida. En un mundo donde las decisiones tienen un precio, un hombre común se encuentra atrapado en un oscuro laberinto de culpa y desesperación. Un extraño le ofrece una salida, pero lo que parece ser una oportunidad se convierte en una trampa mortal. A medida que las tragedias se suceden, la culpa se convierte en su única compañía. Con cada eco de risas perdidas, su mente se sumerge más en la locura. Ahora, la oscuridad acecha cada rincón de su vida, y la red de decisiones que lo atrapa se cierra. ¿Podrá encontrar redención antes de que sea demasiado tarde? Este otoño, adéntrate en una historia donde la ambición y la desesperación desatan un horror inimaginable. Un alma perdida.